Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a trabajar con integración por partes. Bueno, primero que nada, la integración por partes aparece como una expresión en donde siempre van a multiplicar dos funciones. Siempre vamos a tener la multiplicación de dos funciones, por ejemplo, logaritmo de x o e a la x por x de x o una raíz por logaritmo de x, un x seno de x, una x coseno de x. Y bueno, para ello no tenemos pues una fórmula directa, ¿verdad? En ese caso lo que vamos a realizar es la parte importante de que vamos a generar dos funciones, una que le llamamos u y una v, para poder resolverlo. De hecho, esta expresión que tenemos aquí, u por derivada de b, que es igual a u por b menos b derivada de u, dice un día de verano, un día de verano, vi o encontré una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Y bueno, pues en ese sentido, para lograr eso, ¿quién es u y quién es b? Bueno, u generalmente puede ser lo siguiente, ¿sí? Puede ser un arcoseno, un arcoseno, o puede ser también un por ejemplo, un logaritmo, ¿sí? Puede ser base 10 o natural, puede ser una potencia, ¿sí? Una potencia, por ejemplo, x cuadrada, x a la quinta. Aquí ya sabemos que puede ser logaritmo natural, logaritmo base 10. Aquí un arseno, ar tangente, por ejemplo. Una potencia x cuadrada, x al cubo. Y puede ser una valor exponencial. El exponencial, pues ya lo conocemos, pues e a algo. Pues sería la x, etcétera, ¿sí? Y al final puede ser un seno, puede ser un coseno, ¿sí? Pues más o menos en ese sentido nosotros vamos a elegir quién es esto. Este sería como el orden de prioridad, ¿sí? Y bueno, pues para que vaya quedando claro, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a realizar la integral. ¿Cómo sabemos de entrada que es una integral por partes? Porque hay dos funciones diferentes. Esta es una exponencial, esta es una línea recta. Este es un logaritmo natural y esto es un diferencial. O aquí una raíz y un logaritmo, o una potencia al cubo, un logaritmo, una x coseno, o sea, dos funciones diferentes. En ese momento nosotros sabemos que nos encontramos ante una integración por partes. Y bueno, vamos a hacer ese primer ejemplo. Vamos a hacer x e a la x diferencial de x, ¿sí? Si nos vamos con la regla, lo primero que tenemos que definir es u, ¿sí? La idea es hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, no tenemos un arcoseno, no tenemos un logaritmo, no, pero sí tenemos una potencia. Entonces, x sería la potencia. Hay una exponencial. ¿Por qué x no puede ser el exponencial? Porque de acuerdo a esto es el orden de prioridad, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que du es igual a dx. Y por lo tanto, entonces db es e a la x diferencial de x. Y para encontrar b, nosotros, o sea, si integramos db, si hacemos estas integrales, pues sabemos que db de integral
es integral de e a la x diferencial de x. Esto me queda b y esto es e a la x más una constante. Pero la constante la omitimos y solo decimos que b tiene ese valor. Entonces fíjate, de acuerdo a la fórmula dice que el resultado de esta integral es u por b, es decir, x por e a la x menos la integral de b, la vaca de uniforme. B, v es e a la x, derivada de u, que aquí ya lo tienes, es de x, entonces de x. Entonces esta integral es mucho más fácil. Esto es e a la x y agregamos una constante. Entonces esa integral que tenemos sería x menos 1, factorizando únicamente. Y hemos resuelto la integral por partes. Fíjate, si nosotros no seguimos esta ley de prioridades, si no lo sigues, por ejemplo, vamos a suponer que hubiéramos elegido a u como e a la x, fíjate. Entonces nos hubiera quedado que db es x diferencial de x. Por lo tanto, al integrar db nos hubiera quedado x de x y nos hubiera quedado que b es x cuadrada sobre 2. Y entonces hubieras hecho la integral, u por b sería e a la x por x cuadrada sobre 2 menos b, x cuadrada sobre 2 por derivada de u. Derivada de u sería e a la x. Y si te das cuenta, la integral se complica, porque si la integral original es x e a la x, aquí nos está saliendo una x cuadrada e a la x. Por lo tanto, este no es el camino correcto. En cambio, si hacemos caso a esta orden de prioridad, pues nos vamos a simplificar el camino y vamos a seleccionar de manera correcta nuestra variable. ¿Quién es u? ¿De acuerdo? Pues bueno, ese fue nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer otros ejemplos y vamos a hacer logaritmo natural de x diferencial de x. Si nos regresamos a nuestra regla, no hay un arcoseno, pero sí hay un logaritmo. Entonces u tendría que ser logaritmo, ¿verdad? Derivamos u. La derivada de x es 1 y se divide entre dx diferencial de x. Es decir, la derivada de u es dx sobre x, ¿verdad? Y ahora, ¿quién sería db? Pues lo único que queda de x, integramos db, integramos de x, aquí es b y esto me queda x más una constante, pero no agregamos la constante. Entonces esta integral, su resultado tiene que ser u por b, ¿verdad? Entonces sería u logaritmo natural de x por b, por x. Recuerda que esto es así. Menos b es x por derivada de u, que sería de x entre dx. ¿Ves? Esto se cancela, pero esto lo podemos ver x logaritmo natural de x menos la integral de dx. Esto es x logaritmo natural de x y esta integral es x. Y agregamos una constante. De esto, si factorizamos a x, me quedaría logaritmo natural de x menos 1 más una constante. Y ves, de esa manera hemos seleccionado de manera correcta la integral. Vamos a hacer otro ejemplo muy similar a esto, x cuadrada logaritmo natural de x diferencial de x. Si vemos la regla, ¿quién sería u? Por el orden de prioridad, primero está el logaritmo, ¿verdad? Entonces u tendría que ser logaritmo natural de x. Derivada de u sería x, 1, derivada de x es 1 sobre x diferencial de x, o de u es dx sobre dx. ¿De acuerdo? Y ahora db tendría que ser x cuadrada diferencial de x. Si integramos db,
integramos esta parte. Aquí me queda b, pero aquí me queda x al cubo sobre 3. Recuerda que 2 más 1 es 3. Y aquí se tendría que agregar una constante, pero no la tomamos en cuenta. Y bueno, de ello surge lo siguiente, sería u por b. Entonces quedaría logaritmo, bueno, vamos a escribirlo así, logaritmo de x por x cúbica sobre 3 menos bx cúbica sobre de 3 por diferencial de x sobre x, que es de u. Y entonces aplicamos esto, me queda logaritmo de x cúbica sobre 3, se cancela una x, ¿lo ves? Y aquí me queda x, ¿sí? Cuadrada sobre de 3, diferencial de x, ¿lo ves? Y entonces ahora tú puedes integrar esto ya es más fácil de integrar. Me queda logaritmo de x cúbica sobre de 3, menos 1/3, y aquí va a quedar x a la 2 más 1 entre de 3, más una constante. Entonces podemos factorizar x cúbica sobre 3 por logaritmo natural de x, menos 1/3, más una constante. Y hemos obtenido pues la integral directa o integración directa de por partes. ¿De acuerdo? Vamos a realizar otro esquema, ¿sí? En este esquema tenemos, dice raíz de x, ¿sí? Logaritmo natural de x, diferencial de x. Si nos vamos a nuestra regla, tenemos raíz, ¿sí? Entonces tendríamos que tener la potencia, pero también tenemos logaritmo, entonces primero es el logaritmo. Por lo tanto aquí u es el logaritmo natural de x, de u tendría que ser 1 sobre x diferencial de x. Y ahora db sería raíz de x diferencial de x. Si integramos esto es la integral de a la 1/2 diferencial de x. Esto me queda b, pero esto me queda x a la 1/2 más 1. 1/2 más 1 más una constante, pero no la anotamos. X a la 3/2 sobre 3/2. Esto es 2/3 de x a la 3/2. Y entonces ahora nos vamos aquí. Quedaría u por b. Entonces u es logaritmo natural de x. B sería 2/3 de x a la 3/2. Menos b. ¿Quién es b? 2/3 de x a la 3/2 por derivada de u, que sería 1 sobre de x diferencial de x. Y bueno, de esa manera, pues aquí se cancela, aquí hay un 1 y se va a cancelar. Entonces podemos decir que el logaritmo natural de x, 2/3 de x a la 3/2, menos, aquí sería 2/3, y aquí me quedaría la integral, un entero. Son 2/2, aquí me quedaría entonces 1/2 diferencial de x, se cancela. Esto es 2/2, 3/2 menos 2/2 por leyes de los exponentes, pues es 1/2. Y bueno, lo vamos a terminar aquí, 2/3 de x a la 3/2, logaritmo natural de x, ¿verdad? Menos 2/3, y aquí quedaría x a la 1/2 más 1, 1/2 más 1, ¿sí? Más una constante. Y bueno, podemos simplificar entonces aquí 2/3 de x a la 3/2, logaritmo de x, menos 2/3 de x a la 3/2 sobre 3/2 más una constante. Esto me quedaría 2/3 x a la 3/2, logaritmo de x, ¿sí? Menos, aquí me va a quedar 2/3 por
2 tercios x a la 3 medios más una constante. ¿De acuerdo? Y entonces, pues de esta manera hemos terminado. Me quedaría 2 tercios de x a la 3 medios logaritmo de x menos 4 novenos de x a la 3 medios más una constante. Y de esta manera pues hemos resuelto la integral por partes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otros ejemplos que habíamos encontrado o que recordamos. Por ejemplo, el logaritmo de x sobre dx diferencial de x. De acuerdo a nuestra reglita, pues el logaritmo natural tendría que ser u. Sería el logaritmo natural de x. Derivada de u es de x entre dx o 1 sobre x. Por lo tanto, db tendría que ser dx sobre dx, ¿verdad? Y entonces integramos db, integral de dx entre dx. Esto es b, la integral de esto es un logaritmo de x. Por lo tanto, entonces sería u por b, logaritmo de x, por b, que también es logaritmo de x, menos b, logaritmo de x, por derivada de u, de x sobre x. ¿De acuerdo? Y entonces aquí hay algo pues muy importante que realizar, ¿sí? Entonces aquí si observamos, b por derivada de u es de x sobre x, de b es logaritmo natural de x. Esto es u, esto es b, menos b, derivada de u. Y entonces, si observamos aquí, esta integral que tenemos aquí, me queda logaritmo natural, ¿sí? Entonces aquí sería 1 sobre dx menos, la integral menos b diferencial de u. Parece ser, u por b menos b diferencial de u. Y si ven, obtenemos la misma integral, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos, cómo lo podemos hacer. ¿Cuál es primero? Logaritmo, potencia. De acuerdo a nuestra regla, que mencionamos, la regla que mencionamos es potencia, logaritmo, tendría que ser logaritmo, arcoseno exponencial y potencia, logaritmo. La potencia sería x a la menos 1, ¿verdad? Entonces aquí, cómo le podemos hacer. U derivada de u, luego de b, esto es logaritmo natural, u por b, logaritmo por logaritmo menos b por derivada de u. Si vemos, esta integral se repite, ¿verdad? Si la escribimos así, logaritmo de x sobre dx, nos queda que esto es logaritmo de x al cuadrado menos la integral, ¿sí?, de logaritmo de x sobre dx. Y si ven, esto también se repite, y si hacemos eso,
sería, bueno, este integral, logaritmo de x, diferencial de x sobre x, sumaría otra integral, logaritmo de x, diferencial de x sobre x, y aquí me quedaría logaritmo cuadrado de x. Esto sería 2 veces la integral del logaritmo de x, diferencial de x sobre de x, logaritmo cuadrada de x. Y si despejamos una integral, esta integral, logaritmo de x, diferencial de x sobre x, sería 1/2 del logaritmo cuadrado de x, más una constante. Si nosotros derivamos esta expresión, sería como un exponencial, ¿sí? Sería 1/2, el 2 bajaría, logaritmo de x, por la derivada de el logaritmo 1 sobre de x, y me quedaría precisamente esto. Entonces esta expresión que está aquí sería la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Esta integral que apareció aquí se llama integral cíclica. Vamos a hacer otro ejemplo. En el caso de x cúbica, ¿sí? Logaritmo de x cuadrada diferencial de x. Si aplicamos nuestra regla normal, ¿sí? ¿Qué es lo que obtendríamos? Pues bueno, u tendría que ser logaritmo de x cuadrada, ¿verdad? Derivada de u sería la derivada de esto, es 2x entre dx cuadrada diferencial de x. Esto me queda 2 sobre x diferencial de x, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿quién sería db? Pues db sería x cúbica diferencial de x, ¿verdad? Integramos db, sería integral de x cúbica de x. Aquí me queda b y aquí sería x a la cuarta sobre 4. Y entonces ahora aplicamos el producto u por b. Y la u sería logaritmo de x al cuadrado multiplicado por x cuarta sobre 4, sería u por b menos b, x a la cuarta sobre 4 por derivada de u, 2 sobre x diferencial de x. Y entonces esta integral la podemos ver que x a la cuarta logaritmo de x cuadrada menos, se cancelaría un x cúbico, sería 2 cuartos de la integral de x cúbica diferencial de x, ¿verdad? 2 cuartos x cúbica. Y entonces el resultado sería x a la cuarta sobre 4 logaritmo de x cuadrada menos 2 cuartos de x a la 4 sobre 4, ¿verdad? Más una constante. ¿Están de acuerdo? Ahí quedaría x cúbica, sería x a la cuarta sobre 2. Y entonces de aquí tenemos 2 cuartos y entonces ahora podemos simplificar, ¿verdad? Podemos decir x a la cuarta sobre 4 logaritmo de x cuadrada. Menos, si sacamos medio y medio, sería 1/2 x a la cuarta sobre 8, ¿verdad? O 2/16, 1/8, más una constante. Y podemos hacer esto, x a la cuarta sobre 4. Aquí tendríamos 1/8. Y por ejemplo, aquí podríamos decir que x a la cuarta por 2 logaritmo de x al cuadrado, le ponemos un 8 acá, factorizando. 2, mitad de 2, 1, mitad de 8 es 4. Menos 1 más una constante. Y lo hemos resuelto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde tenemos, dice, x seno de x diferencial de x. De acuerdo con nuestra regla,
¿sí? De acuerdo con nuestra regla, pues el seno y coseno están abajo. Pero antes hay una potencia, entonces la potencia tiene que ser u. Es decir, x tendría que ser u. ¿Sí? Y si derivas sería de x. Ahora, seno de x diferencial de x es db. La integral de db es la integral de seno de x diferencial de x, esto es b. Integral de seno es coseno, es menos coseno, ¿verdad? Porque su derivada de coseno es menos seno, derivada de seno es coseno. Entonces es menos coseno, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos u por b. ¿Quién es u? Es x. B menos coseno de x. Menos b por derivada de u, que sería de x. Entonces aquí me queda menos x, coseno de x menos por menos más, integral de coseno de x diferencial de x. La integral de coseno es seno, porque su derivada de seno es coseno. Entonces aquí sería x, coseno de x más, seno de x más una constante. ¿Sí? Y listo, este sería el resultado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo puedes comprobar? No te he dicho cómo puedes comprobar. Pues una integral, si la derivas, te tiene que quedar lo que está acá adentro. Por ejemplo, si deriváramos esto, aquí tenemos u por b, ¿verdad? Sería menos x por derivada de coseno es menos seno, más coseno de x derivada de menos x es menos 1. Derivada de seno es coseno de x. Menos por menos se vuelve x por seno de x. Aquí es menos coseno de x más coseno de x. Lo estoy derivando y me queda x seno de x diferencial de x. Justo lo que está en esta integral. ¿Lo ves? Entonces quiere decir que estamos en lo correcto. ¿De acuerdo? Ese es un tip. Por supuesto, no siempre vas a estar pues comprobando todas las integrales, ¿verdad? Pero si tienes alguna duda, pues lo puedes hacer, ¿sí? Por último, vamos a ver el caso en el que es x coseno de x diferencial de x. Y bueno, ya sabemos que u tendría que ser x por la prioridad. Entonces du es de x. db es coseno de x diferencial de x. Integral de db es integral de coseno de x diferencial de x. Esto es b. Y esto es seno de x. Derivada de seno es coseno. Y entonces aquí aplicamos el producto u por b. X seno de x menos la integral de b. Seno de x diferencial de u, que es de x. Y aquí me queda x seno de x menos la integral de seno es menos coseno de x, porque derivada de coseno es menos seno. Entonces sería x seno de x más coseno de x. La integral de seno es menos coseno. Y esto es más una constante. ¿Sí? Si tú derivas esto para comprobarlo, pues sería u por b, x, derivada de seno es coseno. Más seno de x, derivada de x es 1. Derivada de coseno es menos seno. Se cancela menos seno y me queda x coseno diferencial de x. Por lo tanto, este resultado es correcto. Pues bueno, con ello hemos terminado esta clase. Si te gustó, por favor, compártelo. Escribe un comentario aquí en el canal. Y por favor, suscríbete. ¡Saludos!